damos la bienvenida a Fernando Villavicencio, quien ha venido realizando una serie de publicaciones desde el gobierno de Rafael Correa. Fue, de hecho, su principal detractor. Hoy tenemos un segundo y preocupante informe en seguidilla. El primero fue Arroz Verde, y este nuevo informe que se publicó el día de ayer en los mismos portales, La Fuente y Mil Hojas, habla de graves irregularidades en la campaña de Jorge Glass y Lenín Moreno para la vicepresidencia y presidencia de la República, en el cual hay connotaciones muy graves, pues incluso se habría utilizado aportes con dinero público. Bienvenido, licenciado Villavicencio. Quisiéramos conocer mayores detalles sobre esta gravísima denuncia. Un saludo desde Quito, como siempre es un gusto compartir con ustedes. Sí, no hay buenas noticias, seguimos con malas noticias y muy malas para el país, pero al menos sabemos cómo se hacía o cómo se ejecutaban estas tramas de corrupción. El día de ayer, como se ha mencionado ya, hemos hecho una tercera entrega, es la tercera entrega de lo que podría ser este menú de Arroz Verde 502. En este caso, y como la sociedad o gran parte de la sociedad se esperaba, no podía existir una diferencia en el modelo, en el tipo de campaña o de financiación de la campaña entre el 2013, 2014 y aquella del 2017. ¿Y por qué? Porque para esa fecha, Alianza País era una sola hermandad, era una familia única. Lenín Moreno y Jorge Glass, Lenín Moreno y Rafael Correa se llevaban muy bien, se querían mucho, comían juntos. Los problemas vienen ya después, cuando Moreno asume el poder e intenta sostenerse desvinculándose de Correa y Glass. Por esa razón es que aparece este informe llamado Lucas Majano, que toma el nombre de un pasaje de la ciudad de Quito, el norte de Quito, que tiene una intersección con la avenida Brasil. En esta casa, que hay una casa de 3 pisos, operó el cuartel general, desde donde se manejó la campaña del 2017 y donde aparecían estos líderes organizando la recaudación de dinero. Como se ha dicho, los 3 líderes principales, que son Gustavo Baroja, quien fue gerente de la campaña de Alianza País para el 2017, la señora Pavón, muy cercana al señor Baroja, ahora prefecta, y Jorge Glass, que era el candidato a la vicepresidencia. También aparecen nombres como Edwin Moreno Garcés, hermano de Lenín Moreno, quien visitaba con frecuencia y estaba prácticamente ahí todo el periodo en esta casa. Y 2 personas clave que vendrían a jugar el rol de Pamela Martínez y Laura Terán. Me refiero a Diego Espinosa y Patricio Beltrán. Diego Espinosa en especial era el gerente de la empresa pública Hidroequinoccio y Patricio Beltrán el gerente financiero. Estas 2 personas eran quienes visitaban también a los contratistas y tuvieron en sus manos 7.7 millones de dólares. De lo que conozco en forma extraoficial, lo cual sería muy lamentable, estas 2 personas ya habrían fugado del país. Licenciado Villavicencio, muy buenos días. Uno de los temas que destaca o que se diferencia de el Arroz Verde 502 en este financiamiento de la campaña del año 2016-2017 es los recursos, ya no solamente del sector privado, sino los recursos del propio sector público. Nos preguntamos un poco cómo hicieron las instituciones públicas para poder trasladar estos recursos, cuál fue el mecanismo o las justificaciones que dan, digamos, las instituciones públicas para poder sacar estos dineros y estos recursos que de alguna manera habrían ido a las campañas electorales. Sin duda la cifra que más escándalo genera es el monto entregado por la Secretaría Nacional de Inteligencia de Gastos Reservados. Es decir, estamos hablando de que por primera vez en la historia la Central de Inteligencia del Ecuador, llamada así, la CIA de Ecuador, la CENAIN del Ecuador, sacó dinero de los gastos reservados para financiar una campaña política del gobierno del movimiento oficialista. Estamos hablando de los detalles. Se entregó esta cantidad de $1.500.000 en la casa de la OMBICI, que se conoce como el colegio, ahí funciona ahí el centro de operaciones de la CENAIN, ahora el CIES, en billetes de $100. Esto consta en el informe Majano. Otra sorpresa que indigna también, entiendo, a la mayoría de ecuatorianos,
es que dinero de la Secretaría de Reconstrucción manejada por Carlos Bernal para justamente atender el desastre, la tragedia del terremoto de Manaví y Esmeraldas, haya sido utilizado también para financiar la campaña. Sobre los montos entregados por la prefectura, por el ex prefecto de Manaví, Mariano Zambrano, sobre quien recae una acción, un informe de la Contraloría General del Estado, eso es lo que debe investigar ahora la Fiscalía General del Estado. Si estos recursos provinieron o provienen de las cuentas de la prefectura, o Mariano Zambrano como prefecto recaudó esta cantidad de varios contratistas de la provincia de Manaví. Lo propio con el caso de Marco Troya, el ex prefecto de la provincia de Los Ríos. Cierto es que toda la situación, incluso lo de Arroz Verde, es sumamente grave por estos intereses cruzados, dineros que se recibían para facilitar contratos millonarios con el Estado, etcétera, etcétera. Pero el uso ya directamente de dinero público tiene otras connotaciones, configuran figuras jurídicas como el peculado, que tiene muy drásticas sanciones, tiene además importantes antecedentes en la historia reciente de Ecuador. Recordemos que Alberto Dají Garzosi perdió la vicepresidencia de la República por el juicio que se le hizo en la Asamblea Nacional, en el Congreso, entonces, por el mal uso de dineros reservados de la vicepresidencia de la República. Realmente esto puede tener connotaciones mucho más delicadas que van a complicar a Lenín Moreno y a Jorge Glass, que se encuentra ya por otras razones tras las rejas. Bueno, sí, yo creo, como habíamos dicho con Cristian Zurica hace algunas semanas, cuando recién presentamos el caso Arroz Verde, Arroz Verde es la puerta de entrada al infierno. No solo va a permitir identificar los recursos mal habidos, corruptos, que se utilizaron para las campañas electorales casi permanentes de Alianza País durante la década pasada, sino que va a permitir, con una buena justicia, llegar a ríos de dinero de las contratistas, que en el fondo son recursos de los ecuatorianos, porque los ecuatorianos tienen que saber que ninguna compañía contratista del Estado entregó plata de sus utilidades. Ellos utilizaron recursos nuestros del Estado, de la gente, que lo recuperaban a través de los sobrecostos. Es decir, cuando una madre de familia va a inscribir a su hijo a la universidad y le dicen no hay cupo, ella tiene que saber que no hay cupo para su hijo porque estos señores que gobernaron el país y que gobiernan aún utilizaron nuestros recursos para otras actividades ilícitas. Cuando no hay recursos en la salud, el pueblo tiene que saber que ahí está la plata, que ellos se llevaron la plata. Eso es lo más grave de Arroz Verde. Estamos frente a un colosal despojo. Los 11.6 millones denunciados en el primer informe nuestro, son como para comprarse una peinilla, para comprarse un caramelo, o ahora los 7.7 millones del informe Majano, igualmente son montos muy pequeños. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se llevaron del Estado ecuatoriano, de la plata del pueblo, y que ahora está en manos de la Fiscalía General del Estado por poder identificar. Nosotros como periodistas hemos hecho lo que podemos, es más, no es nuestra obligación, sin embargo hacemos la entrega de esta información al país y a la justicia, para que la justicia de una vez por todas ponga fin y un candado a la impunidad. Por eso ahora me preocupa dónde están los señores Espinosa y el señor Beltrán. Yo he hablado con varios contratistas antes de la publicación, y ellos me han confirmado que era este señor Espinosa, Diego Espinosa, quien les visitaba a los contratistas y les llevaba hasta 7 facturas de compañías de papel para que ellos escojan, vea con qué empresa quiere usted facturar, usted entrega el dinero, yo le entrego esta factura. Es decir, un sistema podrido, un sistema realmente putrefacto que no puede quedar en la impunidad. Conozco también que ayer hubo una reunión de emergencia en el Palacio de Gobierno. Por primera vez en mucho tiempo se le ha llamado o ha ido el señor Baroja a hablar con Lenín Moreno y otros altos mandos del gobierno. Realmente están asustados, ¿no? Solo faltaría que ahora en el susto empiecen nuevamente a atacar
a los periodistas. Hay, licenciado Villavicencio, hay una connotación que debe conocerle el público. Aurelio Hidalgo es el actual ministro de Transportes y Obras Públicas y él se encuentra involucrado también en estas denuncias. Se habla en el reportaje puesto por ustedes en los portales La Fuente y Mil Hojas de detalles como la negociación, por ejemplo, que se habría realizado justamente con la participación de Aurelio Hidalgo con las contrapartes respectivas de la campaña de Moreno, en el cual se comprometía el aporte de millonarias cifras y se negociaba paralelamente en las mismas reuniones contratos para la ampliación de la vía Aloac Santo Domingo, la conclusión del canal de riego Cayambe Pedro Moncayo, etcétera. Esto realmente va a tener un desenlace inmediato, debería tener un desenlace inmediato hoy mismo a nivel del gobierno de Lenín Moreno. Pero sin duda, mire, también hay detalles en el informe de Majano de que se utilizaba un hotel vinculado al grupo Hidalgo que en Quito, en la avenida Orellana. El Hotel Holiday Inn, donde se reunían y se organizaba estas formas de extorsión, ¿sí? También hay otra empresa vinculada al grupo Hidalgo que es Ripconsit, que es empresas también de ellos. Es decir, estamos frente a una trama realmente que asusta, ¿no? Por eso nosotros hemos dicho que necesitamos que la Fiscalía se adelante y multiplique su trabajo. Somos dos periodistas que estamos prácticamente solitos y amenazados. Porque mire usted, ¿quién salió apenas publicamos Arroz Verde 502, la primera? Salió el señor Santiago Cuesta. A lo mejor ya mismo acaban juntos, ¿no? Porque yo puedo venir del futuro y ver a Rafael Correa, Santiago Cuesta y Lenín Moreno juntos otra vez enfrentando a la justicia ecuatoriana si actúa y a los periodistas, porque ahora nosotros somos los responsables de todo el derrumbe del proyecto correísta, ¿no? Ahora, licenciado Villavicencio, otro nombre que aparece en esta investigación que realizan ustedes y que la difundieron el día de ayer es el de Eduardo Mangas. Él fue secretario de la presidencia junto a Lenín Moreno, esposo de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Recordamos que la filtración de un audio, una reunión aquí en la ciudad de Cuenca fue lo que de alguna manera motivó la salida de este cargo de la Secretaría de la Presidencia de Eduardo Mangas. Él habría sido muy cercano al presidente de la República cuando él se encontraba en Ginebra. Sí, el nombre de Mangas vuelve a aparecer. Recuerde que yo mismo fui quien filtró ese audio que le costó el puesto. Ahora Mangas aparece como contacto para la entrega de recursos del grupo del fantasma de Ángel González. Este dato es muy importante porque significa que también los medios de información, al menos estos medios, habrían aportado a la campaña de Moreno Glass. Y tiene un antecedente y una connotación muy especial, porque sobre los medios de comunicación audiovisuales del fantasma González hay un informe de la Contraloría General del Estado de varios años que no se ejecuta, que no hay poder humano en la tierra que pueda ejecutar ese informe que plantea la reversión de varias frecuencias obtenidas de forma ilegal por el emporio mediático de Ángel González. Y un dato adicional que nosotros incluimos en nuestro reporte es que el año 2016, en agosto, el 8 de agosto del año 2016, el actual ministro de Telecomunicaciones y hasta ayer secretario de Comunicación, Andrés Michelena, habría gestionado el viaje de los representantes del grupo del fantasma, me refiero a un representante del diario El Comercio y al representante latinoamericano del emporio de González, a la visita realizada al candidato presidencial entonces, Lenín Moreno, en Ginebra. Estos elementos están ahí, el gobierno tiene que aclararlo. ¿Cómo así? Han pasado 2 años del gobierno de Lenín Moreno y no hay fuerza humana que ordene y que imprima un sello de justicia para revertir las frecuencias del fantasma González. El día de ayer Lenín Moreno tomó una medida con respecto a Andrés Michelena, dejándolo en el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Alguna relación tendría ya este movimiento dado por el gobierno de Moreno con respecto a la denuncia? Pero mire, peor todavía, si quien tiene bajo su cargo la Arcotel, que es la Agencia de Regulación y Control, la que tiene que ejecutar el informe de la Contraloría, que es mandatorio, discrecional, es el señor Andrés Michelena, que es el ministro de Telecomunicaciones. Es decir, aquí hay una enorme deuda del gobierno y por eso le da certeza a toda la investigación.
¿Cómo así hay este pago de favores de alguna manera del gobierno de Moreno con el fantasma González? No se le toca a los medios. O en el caso de los contratos con la compañía Hidalgo, tienen el propio ministro, como usted ha dicho, el ministro de Obras Públicas es parte del grupo Hidalgo. Como dicen en el sector popular, es como amarrar al perro con longaniza, ¿no? La situación es realmente delicada, licenciado Villavicencio. Por muchísimo menos han rodado cabezas, han caído presidentes, han sido detenidos personajes para refrescar dos casos. Señalábamos el caso de Alberto Dají Garzosi, quien perdió la vicepresidencia de la República y le obligó a estar 16 años fuera del país, es uno de ellos, o casos más connotados internacionalmente como la renuncia de Nixon, simplemente por haber mentido a su población. ¿Qué aspiraría usted suceda con esta nueva denuncia que implica al actual presidente de la República, Lenín Moreno? La mano de la fiscal no puede ser una mano discrecional, tiene que actuar igual, de la misma forma diligente como actuó en el caso Arroz Verde número 1. Pocas horas después me llamó y actuó y detuvo a Pamela Martínez y a Laura Terán. En este caso no tiene por qué actuar de otra manera, lo cual, si no es así, demostraría que la fiscalía actúa con privilegio y con discrecionalidad cuando se trata de personas vinculadas al gobierno. ¿Y la Secretaría Anticorrupción? Bueno, yo no espero mucho de ellos, no creo. Ellos ahorita, miren lo que están haciendo, dicen que van a rematar las propiedades que fueron incautadas gracias a la denuncia nuestra, de los periodistas de Petroecuador, pero no sacan entre las empresas, entre las propiedades que van a vender una propiedad de Jaime Vaquerizo, porque en esa propiedad vive un importante ministro del gobierno de Moreno, arrendando una mansión de Jaime Vaquerizo, quien está prófugo, quien está en Perú. Esa casa no sacan, no exhiben, ¿no? Porque, reitero, ahí vive un importante ministro del gobierno de Lenín Moreno. Yo no creo en esta Secretaría Anticorrupción. Yo no creo en nada de lo que haga el gobierno de Moreno. Ahora, licenciado Villavicencio, le escuchamos a Paola Pavón, actualmente prefecta de la provincia de Pichincha, diciendo que esta es una nueva persecución política. ¿Qué hay detrás de todas estas denuncias? Bueno, el periodismo no tiene capacidad de perseguir políticamente a nadie. O sea, es una investigación periodística de dos periodistas de medios chiquititos como La Fuente y Mil Hojas. Pero mire, bien esta pregunta, porque ayer la señora Pavón, en medio del desconcierto y atolondrada como estuvo, dice la mentira de Villavicencio, dice que el señor Segundo Wong murió el año 2002. Sí, señora Pavón, sí, expresidente Correa, el señor Segundo Wong murió el año 2002, pero se trata de su hijo, que se llama igual, Rafael Segundo Wong Naranjo, que es el representante o ejecutivo propietario de Rey Lácteos, una gran empresa de este país. Así es que yo les pido, contraten buenos asesores de comunicación. El impacto de esta investigación es el mismo del impacto de Arroz Verde. Y mire usted, todos los datos proporcionados por nuestro trabajo han sido tan exactos que se corroboran con los cuadernos que ahora están siendo entregados por Pamela Martínez. Y hay otros cuadernos que yo conocía desde antes que se llamaban los libretines rosados, donde están estas anotaciones. Ahí aparece Rafael Correa y Jorge Glass. Y yo lo he dicho en los reportajes presentados, porque hay correos electrónicos donde Pamela Martínez dice que recibió la orden de SP, que es del señor presidente. Entonces, toda la información, reitero, proporcionada por nosotros es una información altamente precisa. Siempre habrá algunos pequeños detalles que no dependen de nosotros, sino de la propia investigación y de los propios informes, pero sin duda con lo que tiene ahora la Fiscalía General del Estado es material suficiente para proceder en contra de los nuevos responsables. Sobre la denuncia anterior, licenciado Villavicencio, ¿qué piensa usted sobre ese famoso cuaderno de 38 hojas supuestamente de autoría, un registro de Pamela Martínez? ¿Es real, auténtico? ¿Tenían ustedes conocimiento del mismo? Sí, los detalles no, pero ya algunas partes de estos materiales, yo conocía que hay varios cuadernos, se llaman libretines rosados, y ya justo ayer ya aparece uno de estos libretines. Hay datos importantes de anotaciones en estos cuadernos y en las delaciones de Pamela Martínez. Ella, por ejemplo, involucra al abogado personal y asesor de la presidencia de la República durante el gobierno de Correa,
a Pedro Espinosa. Este nombre es importantísimo y ahora aparece en la delación de Pamela Martínez. Pedro Espinosa fue luego el asistente personal del fiscal Carlos Vaca Mancheno y que tuvo a cargo la investigación de Odebrecht, sí, cuando estaba la fiscal Diana Salazar a cargo del caso. Y este señor Pedro Espinosa fue quien dirigió el allanamiento a mi casa. Él estuvo en mi departamento el año 2013, en Navidad, cuando el operativo ordenado por Correa y Mera llegó a mi casa y se llevaron las computadoras de forma terrible. Pedro Espinosa luego fue el asistente de Diana Salazar en la UAPE y él aparece en las delaciones de Pamela Martínez señalando que fue el contacto para la entrega del dinero a Alexis Mera Giles. Licenciado Villavicencio, Pamela Martínez ha dicho que teme por su seguridad, que teme por su vida, que las declaraciones, las delaciones, mejor dicho, que ella ha emitido estarían poniendo en riesgo porque ella está refiriéndose a personas a las que ha calificado como peligrosas. ¿Usted considera que efectivamente la integridad de Pamela Martínez podría estar en riesgo? Sin duda. Sin duda, yo creo que tanto ella como Pamela, como Laura Terán, al haberse acogido a la delación premiada o al haber suscrito esa cooperación eficaz, que es la forma que ellas tienen para reducir sus penas, delatando a otros más importantes, obviamente su vida, su seguridad está en peligro, y ya la propia fiscal Diana Salazar ha hecho una revelación de que Pamela Martínez habría sido atacada en la cárcel de la Tacunga y por eso se ha dispuesto medidas mucho más rigurosas de control y de seguridad para ellas, movilizándolos a casas en la ciudad de Quito. Sin duda, esta gente es muy peligrosa, es decir, estamos frente a un caso de una colosal corrupción, de un tema sin precedentes, y sí, yo también debo advertir sobre la seguridad de lo que pase con nuestras familias, con las familias de Cristian Zurita, de quien habla, porque obviamente aquí no es la justicia, somos los dos periodistas los que hemos destapado esta gigante trama de corrupción. Sobre estos detalles importantes, licenciado Villavicencio, cabe indicar que un alto cuadro de gobierno que merece total confianza de nuestra parte ha confirmado que efectivamente hubo un conato de incidente con respecto a Pamela Martínez, lo que obligó a su traslado a otro centro de detención. Por otra parte, el abogado de Pamela Martínez ha señalado de que no existe aún un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía de este porcentaje. Y sí quería profundizar en el tema que usted acaba de señalar, las presiones. La óptica, la visión desde el otro lado, estas otras facetas que se dan dentro de la investigación, aquellas presiones que sufren usted, Cristian Zurita, Cristina Solórzano, posiblemente Marta Roldós, los portales La Fuente y 1000 hojas desde el poder. Bueno, nosotros, como ustedes saben, y al menos quien habla fue víctima de una campaña atroz, infamante, liderada por Santiago Cuesta. El país, nosotros pensamos que al revelar Arroz Verde 502, la primera entrega, el gobierno de Moreno iba, no decíamos con Cristian, a saludarnos, a felicitarnos, no, tampoco queríamos eso, pero al menos que no nos joda, disculpe la palabra. Pero no, lo primero que hizo el consejero presidencial Santiago Cuesta es iniciar una campaña feroz en los medios. Ustedes pudieron ver la forma como expuso información obtenida de forma dolosa y manipulada sobre mi familia. Como no han podido encontrar nada en mi contra, se lanzaron a destapar a inventarse cosas de mi familia. Entonces yo no tengo por qué descartar ahora, además tengo información de que ellos están preparando acciones en nuestra contra. Licenciado Villavicencio, nos consultan también su criterio respecto de la actuación que debería tener la Asamblea Nacional respecto de estas nuevas denuncias que involucran al presidente Lenín Moreno y otros funcionarios que estarían ocupando cargos públicos. Vea, ¿yo qué le puedo decir de la Asamblea? Creo que ellos deberían seguir investigando su propia corrupción, sus propios diezmos. No creo que tenga capacidad moral ni ética para investigar a nadie más. Yo creo que está en manos de la Fiscalía. Diana Salazar tiene que jugarse hoy o nunca. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al licenciado Fernando Villavicencio, periodista, quien a través de La Fuente y 1000 hojas nuevamente, en forma conjunta con Cristian Zurita, vuelve a remecer el ambiente político en el Ecuador. En esta ocasión, con una denuncia que afecta directamente al actual presidente de la República, Lenín Moreno. Vamos a ver
qué es lo que hacen los diferentes estamentos del Estado, aquellos que de alguna manera tienen relación con el Ejecutivo, pero que pregonan independencia, como la Secretaría Anticorrupción, los sistemas de justicia, la Fiscalía, la Corte Nacional y la Asamblea.